Antídoto, Jeff Carlson, 5. Riachuelos y filtraciones en la zona. Te he hecho un café, dijo Gilbride abriendo la cremallera de la larga tienda de campaña. Su morada era oscura y en ella había infinidad de armas, sacos de dormir y un cubo que hacía las veces de retrete y que apenas olía gracias al aire gélido y enrarecido. A pesar del lodo, a Hernández le sorprendió encontrar dentro solo a la especialista en telecomunicaciones de la Marina McKay sentada con un libro destrozado cerca de su rostro. Estaba partido en dos para que otro soldado pudiese leer la otra parte. Les miró solo por un momento y después volvió a levantar la mirada. Hernández advirtió algo de miedo en sus ojos castaños. Señor. Buenas tardes, señor, saludó. ¿Hemos recibido alguna llamada por radio? No, señor. Pero ella también está nerviosa, pensó. Sus muebles consistían en cajas de acero de munición y un cajón de madera que servía de escritorio y de cocina. Gilbride sacó el hornillo, un coleman civil de 2 fogones. No era seguro cocinar dentro, no solo por el peligro de incendio, sino porque podían intoxicarse con el monóxido de carbono, pero nadie se quedaba fuera si no estaban trabajando. Hernández tampoco les había obligado a cumplir esta regla, pero animaba a sus suboficiales a que recordasen constantemente a los soldados que abriesen algún respiradero antes de encender los hornillos. «Kai, necesito un mensajero», dijo Gilbride con voz áspera. «Diles a todos que dejen de trabajar. Hoy tendremos un turno corto». Kai asintió. «Sí, sargento». «Está muy dispuesta a irse», pensó Hernández. «¿Y dónde está Anderson?» Él sabía que solo Bleecker y Wang estaban en lo alto de la colina, extrayendo roca. Gilbride era demasiado eficiente. Todo estaba demasiado bien preparado, y Hernández también empezó a ponerse nervioso. «Son malas noticias», pensó. Hernández se sentía como si hubiese entrado en un campo de minas. No podía hacer otra cosa más que esperar. Lucky McKay se quedó el tiempo justo para tomarse una taza de café caliente y después salió por la portezuela de la tienda de campaña, tras deslizar la cremallera. Gilbride inclinó la cabeza hacia un surtido de bolsas de comida preparada. La mayoría estaban abiertas, y alguien se había comido su contenido o lo había usado como moneda de cambio. ¿Azúcar?, preguntó Gilbride. Sí, gracias. Todo aquello de sentarse a tomar café era muy extraño. No el gesto amistoso en sí, sino lo poco común de la situación, el hecho de usar entonces lo que no tendrían mañana. Si es que había un mañana. Bebiendo de las tazas juntos bajo la fría luz verde de la tienda, Hernández expresó sus pensamientos en voz alta. Será mejor que lo disfrutemos ahora que podemos, ¿no? Si es que a esto se le puede llamar disfrutar. Sí, Gilbride, inquieto, movió 2 tarros y una cantimplora por el simple hecho de moverlos. Por cierto, esto es lo último que nos queda, hasta que nos traigan más provisiones. Los soldados han acabado con todo muy deprisa. Se nos van a congelar las pelotas, bromeó Hernández, recibiremos más provisiones, ¿verdad? Esos deben de ser los nuevos rumores, que estamos solos, pensó el comandante, y se alegró de nuevo de contar con la amistad de Gilbride. Sus suboficiales eran el mejor modo de obtener información y de mediar entre él y los que estaban bajo su mando. Puede que pase un tiempo hasta que incluyan el café en la lista, respondió, pero sí, por supuesto. Saben que no podemos vivir del musgo. Leagrille no le habría proporcionado todo aquel arsenal si temieran que sus soldados pudieran volver con él, hambrientos y furiosos, y aún así gran parte del suministro había desaparecido antes de que abriesen las cajas. En casi todos los paquetes de comida preparada faltaban sus mejores componentes: caramelos, café, pasta de dientes. Incluso el peso de las cajas de munición se había aligerado. «¿Nos necesitan?», reafirmó Hernández. «Claro. Sabes que puedes contarme cualquier cosa», le dijo al sargento un momento después, esta vez con voz cortante e impaciente. «No saldrá de aquí. Quedará entre tú y yo, Nate». Gilbride dejó la taza sucia en la tabla donde Hernández había clavado el mapa de la zona, justo sobre la frontera de Utah, donde no había ninguna contienda. «No.
Se rumoreaba que cerca de la región elevada de la meseta de White River, sus propias fuerzas habían utilizado un arma nanotecnológica contra los rebeldes y habían desintegrado a 2000 hombres, mujeres y niños por reparar un avión de pasajeros. White River esperaba llegar antes que Leadville a los laboratorios de Sacramento, pero fueron aniquilados a modo de advertencia para los demás grupos rebeldes. Norteamérica parecía un continente diferente en sus mapas. Nada habitaba el este o la región central de los Estados Unidos, o los largos tramos del norte de Canadá. Las poblaciones que hubiesen sobrevivido se veían limitadas a permanecer en dos líneas desiguales desperdigadas por todo el oeste. La franja que formaban las rocosas era mucho más densa que la de las sierras. Aparte de aquello, no había nada. Habían dibujado flechas rojas para marcar los asaltos aéreos en Wyoming, Idaho y la Columbia Británica. Los cuadrados rojos indicaban las unidades acorazadas avanzadas del paso del Overland, y los círculos y los números las supuestas fuerzas establecidas en Arizona y Nuevo México. Leadville estaba prácticamente sola contra todo aquel esfuerzo, a excepción de 3 cimas de partidarios. Hay mucha gente cabreada, dijo Gilbride. Y señaló el mapa fingiendo que se refería a eso. Hernández se dio cuenta de lo mucho que le estaba costando a su amigo incluso plantear la idea, y le respetaba por ello. Al fin y al cabo, lo mejor que les había enseñado el cuerpo de marines era a usar el cerebro, y la batalla que se diseminaba por la divisoria continental ya no era solo una guerra por el alimento y los recursos. Todo el mundo quería la vacuna. Él sabía que debería condenar a Gilbride por atreverse a insinuar una rebelión, pero lo único que dijo fue: sí, sí. Es un desastre. Y aquello en sí resultaba alentador. Hernández solo contaba con información limitada y sabía que era por un motivo, otra manera de aumentar su impaciencia. Era un hombre de carrera y sonrió vagamente al pensar en la típica queja del soldado de a pie: no soy más que un hongo. Me mantienen a oscuras y no me dan más que mierda. Leadville quería que no tuviese otras opciones. Había visto a demasiados desertores, de modo que no solo pretendían mantener a todos los comandantes de campo con la comida justa para que dependieran de ellos, sino que también querían que su gente supiese lo menos posible de los motivos de la guerra o si se había ganado o perdido. Hernández había recibido órdenes de mantener silencio radiofónico y cuarentena, supuestamente para evitar que los rebeldes les localizasen, pero también para que no escuchase la otra versión de la propaganda. Todos eran estadounidenses, y todos estaban igualmente equipados. Los líderes habían puesto a Hernández y a otros comandantes del Frente Sur en unas frecuencias que en un momento dado había utilizado la Armada, pero no sería difícil escuchar al enemigo. Hablar con él. Luke McKay estaba allí para descifrar los mensajes que enviaba Leadville y para codificar sus propios informes. En la ciudad había 1 millar de técnicos como ella rastreando el tráfico radiofónico continental en busca de patrones y pistas. Otros 1000 más analizaban las señales de todo el mundo. La mayoría de los satélites de comunicaciones civiles y militares seguían flotando por encima del cielo y Leadville contaba con una infinidad de personal de agencias como la NASA, la CIA, la DIA, el FBI y otras agencias de inteligencia más pequeñas, así como varios cuerpos de policía estatal. Los rebeldes también contaban con sus propios expertos. Los hackers de ambos lados habían luchado por detener, dominar o destruir los satélites. La guerra de la información era tan real como la de las balas y las bombas. Sentado junto a Gilbride, Hernández procuraba no girarse para mirar la radio. ¿Era posible que McKay hubiese escuchado algo que no debía escuchar? ¿Habría llevado a cabo alguna transmisión? Él solía dejar la tienda de campaña durante horas y había muy poco que hacer en aquel maldito lugar. La tentación debía de ser enorme. Todo su entrenamiento, la razón por la que estaba bajo su mando era para encargarse de la radio, y no cabía la menor duda de que Gilbride y él ya tenían un secreto. Hernández olió el café de su taza y dudó si debía acabárselo. Se había enfriado, pero su sabor era un lujo, al igual que su rico olor amargo. En cierto modo, estaba tan bueno que le dolía. Despertaba el sentimiento de soledad que le invadía el pecho y que constantemente se obligaba a ignorar. Y volvió a cortar el silencio. Saldremos de esta, dijo. Siempre lo hacemos, ¿no? Gilbride solo asintió. Evitaba forzar la garganta.
Ya sabes que esta colina es la esquina más olvidada del mapa. Es como estar de vacaciones, bromeó Hernández de repente. La idea era absurda. Joder, esto es como un retiro, continuó. Probablemente pasemos aquí toda la guerra, tranquilamente. Seguía parloteando. Estaba asustado, y Gilbride miró hacia otro lado como si se avergonzase de él. Había un gran descontento entre sus marines. La cuestión no era si había un problema, sino la magnitud de este. El que hubiese llegado a la tienda principal decía mucho. En el búnker 5, probablemente Gilbride le había librado de una confrontación de la que apenas acababa de empezar a preocuparse. Sus soldados estaban a punto de rebelarse. El accidente de Kotwich podría haber sido el catalizador. Cuanto más vieran cómo iban sufriendo heridas y enfermando, más rápido sucedería. Tunis había expresado lo que muchos de ellos debían de estar pensando. Querían dejar de trabajar. Querían marcharse de allí. Hernández tenía suerte de que hubiese corrido la voz a tiempo para que Gilbride llegase corriendo y le alejase de allí. Vació la taza y se puso de pie, lo que le apartaba del calor del hombro de su amigo. Después se dirigió hacia la portezuela, luchando contra su decepción. No cogió armas. Gracias, dijo con cautela mirando la tela verde en lugar del rostro del sargento. Intentó poner todo el sentimiento posible en aquella simple palabra. Señor, comenzó Gilbride con voz ronca. Hernández le interrumpió. Necesito que me dé el aire, dijo. Solo un momento. Lo siento, estuvo a punto de decir, pero había demasiadas maneras de interpretar una disculpa. El supuesto descanso de Gilbride había sido una advertencia. Ahora Hernández estaba convencido de ello. Abrió la cremallera de la tienda y salió, estremeciéndose por el cambio de temperatura. De repente sopló una brisa y el frío invisible recorrió la forma desigual de la zanja. El comandante cerró la cremallera, esperando en cierto modo que Gilbride le siguiera. Pero no. Afortunadamente. Y no había nadie esperándole fuera para detenerle, de modo que era una advertencia. Frank Hernández se alejó del búnker y se sintió como si estuviese escapando. En todo caso solo serviría para retrasarlo, y probablemente sería un error. No quería que Gilbride le malinterpretase. Es un desastre. Pero no quería volver. Aún no. Fuera había más soldados de lo habitual, el grupo que había estado trabajando regresaba. Cargados con palas y piedras, avanzaban en parejas y tríos hacia los refugios. Hernández les evitó sin problemas. Iba cuesta arriba, mientras que ellos descendían, pero tuvo la sensación de que había tomado una decisión equivocada. Normalmente se desviaba de su camino para intercambiar unas palabras o una sonrisa con ellos, cualquier cosa para reducir las distancias entre oficial y soldado. Se imaginaba cómo habría comenzado la insurrección. Cada uno de sus sargentos tenía que supervisar 3 búnkeres. En cada búnker había unos 18 soldados, muchos de los cuales estaban solos todas las noches y la mayor parte del día. Si todos aquellos hombres y mujeres se sentían de una manera en particular, una única voz discordante no sería suficiente, sobre todo si esa persona hablaba demasiado tarde. Era un pequeño ejemplo de lo que le estaba sucediendo a él en aquellos momentos. La influencia de sus subordinados era demasiado fuerte. Un líder inteligente solo escogía direcciones que sus seguidores estaban dispuestos a tomar. Si se les presionaba demasiado podrían rebelarse. ¿Pero qué otra opción tenemos aparte de quedarnos?, se preguntó. ¿A dónde creen que podemos ir si no? ¿De vuelta a la ciudad? Estaban cumpliendo órdenes. Tenían una misión, por muy poco que fuesen a ayudar en realidad en la guerra aérea. Hernández se detuvo junto a un bloque de cemento. Había un pequeño espacio más cálido en uno de sus lados. El comandante se esforzó por respirar más despacio y volvió a mirar al cielo despejado. Después se volvió y caminó hacia la cima más cercana. El viento arremetió contra él, soplando sobre las rocas erosionadas por las tormentas. Sus mangas y sus perneras ondeaban como banderas. Habla con Gilbride, pensó. Tranquilízale. Si logro convencerle a él primero, los dos podremos hablar con todos los demás en la tienda principal. Si no es demasiado tarde.
Si un solo soldado estaba impaciente, si alguno de ellos estaba demasiado enfadado, cansado o indignado, se vería obligado a actuar. Si alguien se negase a cumplir una orden, ¿qué haría? No podía prescindir de nadie para detener a la gente, y menos aún nombrar guardias. Incluso si la crisis no terminaba con su mando, acabaría con su efectividad. La moral de la gente estaba baja. No querían imaginarse lo que pasaría si tuviese a 10 personas encerradas en uno de los refugios y a 2 más haciendo turnos para vigilarles a punta de pistola día tras día. Necesito más tiempo. A través de la sierra de picos no se veía Leadville, aunque de noche se divisaba un débil resplandor de electricidad, como una niebla rosa asentada en la tierra. Aún así, se quedó. Se veía obligado a hacerlo. Necesitaba saber qué estaba pasando. Las cosas habían ocurrido muy deprisa desde que se había tomado la decisión de abandonar la estación espacial. Había habido rumores de una reorganización en el personal general y Hernández seguía preguntándose qué habría sido de James Ollister. ¿Habría conseguido escapar o estaría detenido? ¿O fusilado por traición? El comandante suponía que el Consejo Presidencial temía un golpe de Estado. También se preguntaba si la nanovacuna funcionaría de verdad. Seguramente sí. De otro modo los rebeldes no estarían presionando tanto, acabando con los pocos recursos que tenían. Y sin esa inmunidad, el capitán Young y los demás traidores no se habrían adentrado en el cementerio en que se había convertido Sacramento ni se negarían a rendirse. ¿O sí? Tal vez estuviesen muertos. Quizá les habían capturado y estaban detenidos en California o en la misma Leadville. No lo sabía. Nadie le había dado esa información, porque si saliese a la luz, si fuese cierta, la lealtad de las diversas tropas hacia Leadville se debía a las riquezas de la ciudad y a la costumbre de estar bajo su mando, pero principalmente a sus riquezas. No había otro lugar mejor a donde ir. ¿Qué sucedería si la gente pudiese volver a vivir por debajo de la barrera de nuevo? No. Era demasiado fácil culpar a Leadville de todo. Incluso si los dirigentes hubiesen cambiado, ¿harían algo de forma diferente? La capital contaba con los mejores laboratorios del planeta. Debían controlar y desarrollar la vacuna. Hernández tenía fe en ello. Si la otra nueva arma nanotecnológica era real, ellos también debían detenerla. Las guerras que se libraban al otro lado del planeta podían extenderse con demasiada facilidad. El suelo habitable escaseaba y había que tener un punto al que agarrarse. No mucho antes, el Consejo Presidencial había estado formado por representantes del pueblo, escogidos de manera limpia y justa, que hicieron todo lo posible a pesar de la situación, y sin embargo, respetaba a muchos de los hombres y mujeres que actuaron en su contra, como James Ollister, el capitán Young, Ruth Goldman y el superviviente, Cam. Hernández se volvió abatido en el aire helado y vio un ave oscura revoloteando en el viento. Entonces volvió a preguntarse cómo se reorganizarían todos los cuadrados y las flechas de sus mapas si la vacuna se extendiese. Se habían cometido demasiadas atrocidades como para que los Estados Unidos volviesen a reunirse como una sola nación así sin más. Todos tenían demasiadas buenas razones para odiar, y seguiría habiendo poblaciones en otros continentes desesperadas por conseguir la vacuna. La única cuestión real era la magnitud del conflicto que se avecinaba. ¿Quién se enfrentaría a quién, dónde y cuándo? Casi podía verlo. Aquella batalla era, en muchos sentidos, tan atroz y devastadora como la plaga de máquinas en sí, y era consciente de que pequeñas unidades como la suya tendrían un papel decisivo en la guerra civil, al añadir su peso a la balanza final. Frank Hernández aún tenía que decidir de qué lado estaría. 7. Ruth levantó los prismáticos e hizo una mueca, sudando tras las gafas protectoras y la máscara. Habían encontrado un espacio a la sombra junto a una furgoneta de FedEx, pero les había servido de poco. El vehículo había estado al sol toda la mañana y ahora irradiaba calor además de emanar el extraño olor pastoso de los paquetes que se cocían en su interior. Pegamento y cartón. La carretera era como un horno. Durante día y medio, el cielo había estado completamente despejado, sin una sola nube. La primavera parecía haber dado paso al verano, hacía calor, no soplaba viento y el sol deslumbraba. Intentaban evitar los coches más oscuros.
Ruth sentía los coches negros a través del guante o de la chaqueta con solo apoyarse en ellos. El frecuente contacto le había dejado la mano sana en carne viva, al igual que la parte exterior de sus muslos, las rodillas, la cadera y todo lo que rozaba constantemente el laberinto de vehículos. Dolorida, observó las filas de casas bajo la carretera. Había solo una pequeña posibilidad de enterarse de algo, pero hasta aquel momento los detalles habían marcado la diferencia, y no podía fingir que la fascinación morbosa que sentía no existía. A más de 1,5 kilómetros de distancia, un meteoro de acero había atravesado 2 bloques residenciales, arrojando metralla a su paso. Al menos una docena de casas habían estallado o se habían derrumbado, lo que había dejado solo pedazos de paredes y techos y montones de yeso blanco y de muebles. También había trozos rotos de metal por todas partes. Ese fue el estallido que habían escuchado el día anterior, los misiles que habían derribado el avión. La aeronave debía de haber estado acercándose al punto de encuentro en la carretera 65, aunque ellos no lo hicieron. Ya habían atravesado Rocklin, habían avanzado más hacia el nordeste. Los escombros estaban ocultos bajo un tornado de insectos. Atraídas por la sangre y los cadáveres desperdigados por las ruinas, las hormigas y las moscas inundaban el suelo y se apilaban en el aire, ascendían y formaban remolinos. El trío intentó evitar la tormenta sin reparar en lo que la estaba causando hasta que Newcombe divisó el fuselaje entre la niebla. La pieza más grande era el morro de un enorme avión de carga C-17 Globemaster III. Aquella debía ser la aeronave en la que volaba el hombre que encontraron el día anterior, y estaba a unos 15 kilómetros de aquel cadáver. Dios mío, pensó Ruth intentando no imaginárselo. El avión resquebrajándose, los hombres desperdigados por el cielo, habría más cráteres donde hubiesen caído las otras partes del G-17. Incluso a pesar del calor del interior de su chaqueta, Ruth sintió un escalofrío. No importaba que ella no les hubiese pedido que fuesen. Aquellos hombres habían muerto por ella, y jamás podría pagarles por su heroísmo. Cerró los ojos. Quería rezar, pero no creía en ello. Dios era solo una expresión enfática para ella. Sin embargo, el cumplir con aquella formalidad le recordó a su padrastro y su fe ciega, y sintió rabia y celos de él. Entonces miró de nuevo hacia arriba conteniendo el aliento en su pecho. Apestaban a gasolina y a repelente. Los tres por igual. A Cam le enojaba la cantidad de moscas que seguían a su alrededor a pesar del olor y que le saltaban contra las gafas e intentaban colárseles por el cuello y la capucha. Había hecho lo único que se le ocurría para pasar desapercibidos. Había empapado las chaquetas de gasolina y de botellas enteras de repelente de insectos, lo que a Ruth le provocaba un intenso dolor de cabeza. ¿Qué opinas?, preguntó Cam. ¿40 hombres? ¿50? Vámonos de aquí, dijo Newcombe cogiendo su mochila. Entonces, se giró y continuó con un tono de voz demasiado elevado. Sí, lo que significa que en total habría por lo menos 100. Desperdigados como el primer hombre que nos encontramos, pensó Ruth, pero no dijo nada. No quería provocarles. Cam y Newcombe aún estaban aprendiendo a comprenderse tan bien como ella les entendía a los dos, y chocaban incluso cuando la discusión ya se había terminado. Ruth intentó zanjarla antes de que empezase de nuevo. Corrió hacia Newcombe y Cam la siguió. Caminaban con gran esfuerzo y muy deprisa, dejándose la piel en cada paso. Ruth vio el esqueleto de un perro, un fajo de billetes y una blusa roja que no se había descolorido en absoluto. Por lo demás, aquello era una auténtica carnicería. Coches, huesos, basura, más huesos, y su mente se quedó atrapada en una espiral sin fin según continuaba avanzando a duras penas. 100 hombres, pensó. 100 personas más que han muerto por mí. Sabía que eso no era justo. Su papel siempre había sido de defensa, de reacción frente al holocausto. No se la podía culpar por la plaga de máquinas, pero ella se sentía responsable. Tenía la sensación de que podía haber hecho más, de que debía haberlo hecho mejor. Tenemos que replantearnos hacia dónde vamos, dijo Newcombe. Cam negó con la cabeza. No perdamos el tiempo. Ese avión es una muestra de compromiso. No quiero hablar de eso, Newcombe. Cada hora que pasaba, la tentación de estar de acuerdo con Newcombe se hacía cada vez más intensa.
Ruth estaba tremendamente cansada. Estaba obsesionada con su brazo. ¿Se estaría curando bien? Y Cam necesitaba asistencia médica aún más que ella, pero seguía en sus 13. No sé qué más queréis, dijo Newcombe. La tragedia de ahí atrás es que eran 100 tipos que sabían que tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir incluso si no se encontraban, y no llegaron muy lejos, ¿verdad? Pero vinieron de todas formas. Ruth miró atrás. Cada vez más, el gesto de negar lo que tenía delante se estaba convirtiendo en una costumbre. No había cambiado nada a pesar de los fragmentos de emisiones rebeldes que habían recibido la noche anterior. Seguían allí, bajo un cielo lleno de aeronaves, y no importaba si los rebeldes se autoproclamaban el gobierno legítimo estadounidense. Ambas partes lo habían hecho anteriormente. Y que no eran más que palabras, pero le habían proporcionado a Newcombe un argumento más. El militar no había cejado en su empeño de convencerlos. Probablemente no lo haría nunca. Habían hecho que la radio fuese incluso más importante para él, porque no tenía ningún otro amigo, y Cam admitió que tenían que intentar escucharla lo máximo posible. Cada vez que se detenían a comer o a dormir, los dos hombres la escuchaban juntos. Cam tenía que asegurarse de que Newcombe no transmitía ninguna señal. Cuando terminaban, guardaba las radios en su mochila y dormía apoyado en ella, y su dura almohada incluía también el arma de su compañero. Cada día que avanzamos hacia el este es un día más que tendremos que dar marcha atrás, dijo Newcombe. Jamás intentarán rescatarnos cerca de la base de Leadville. Venir hasta aquí ya era bastante arriesgado. El riesgo es el problema, dijo Cam. El mismo lo estás diciendo. No vamos a subir a un avión para que nos derriben de un disparo. Caminando hacia la izquierda, de repente se encontró en un espacio abierto, como una especie de pradera de asfalto. Después atravesaron un charco de cristal junto a un buick que había chocado contra un minúsculo geo, lo que lo había estrellado contra otros dos vehículos. Mierda, Newcombe sacudió los brazos con impotencia. Si no les damos señales pronto cancelarán la operación. Pensarán que estamos muertos. Contactaremos con ellos en el momento oportuno. Esto es de locos. Ya está decidido, tío. Deja de ponernos trabas. Ruth inspiró profundamente dentro de la máscara. Sus botas chocaron contra un fémur roto y una maleta abierta y después los tres volvieron a girar a la izquierda para evitar un pequeño escape de gasolina donde un todoterreno parecía haber acelerado, retrocedido y haber acelerado de nuevo, llevándose por delante a los otros coches unos 10 metros hasta que las ruedas se desgastaron y el motor se detuvo porque el radiador había estallado. Habían visto ya varias embestidas. La gente moribunda intentaba escapar, y cada vez que lo veía se sentía angustiada y perdida. Siguió avanzando, aferrándose a sus pensamientos. Pasaron por debajo de un soporte para bicicletas y Ruth tropezó, pero se levantó de inmediato, aturdida y con la boca seca. Una vez más, se giró para ver la nube de insectos. Iba hacia ellos. De repente se le nubló la vista y se desplomó. Parecía que nunca llegaba a golpear el asfalto. Se despertó arropada en su máscara y en su chaqueta húmeda y caliente con un nuevo dolor punzante en el brazo. Cam se inclinó sobre ella. Tranquila, le dijo. Me he desmayado, pensó, pero no fue del todo consciente de ello hasta que él intentó ayudarla a levantarse. Él también estaba a punto de perder el conocimiento, inclinado bajo su mochila y el fusil de asalto. El brazo izquierdo le temblaba mientras agarraba la parte delantera de su chaqueta. Newcombe se acercó para ayudar. Cam se puso tenso. Incluso con el rostro y el cuerpo tapados, era un gesto inconfundible, como cuando aquel terrier pequeño y estúpido de su padrastro se erizaba si alguien que no fuera él se le acercaba cuando había robado una almohada o un zapato. Cam volcó una cantimplora en su guante y le mojó la capucha y los hombros. Ruth frunció el ceño confundida. Estaba pensando demasiado en el pasado e intentaba evitar la mirada de Cam y la preocupación que veía en ella. Había visto la misma mirada en los ojos de su hermanastro cuando le preguntó si iban a contarle a alguien lo suyo, que se habían acostado cuando fue a casa por Anukai durante una semana en Miami. Lo que había entre ellos se había convertido en mucho más que simple diversión y conveniencia, pero ninguno sabía cómo planteárselo a sus padres. Ari.
No había pensado en él en lo que parecía una eternidad, pero entendió por qué se había acordado de él. El lío entre Cam, Newcombe y ella le recordaba exactamente aquella sensación salvaje de estar atrapada. Habían empeorado lo que ya de por sí era una situación terrible. Su confianza había desaparecido y no podían relajarse nunca, ni siquiera cuando acampaban por la noche, que era cuando más lo necesitaban. Ninguno de ellos había estado descansando bien, ni siquiera las pastillas ayudaban, y la falta de sueño era uno de los principales peligros. Los aturdía. Los volvía paranoicos, pero estaban obligados a colaborar. No tenían otra salida. El vínculo que les unía era más fuerte que el que había existido entre Ari y ella, y su cabeza no paraba de dar vueltas buscando una respuesta. Entonces vio a los dos hombres por delante de ella, recelosos de los insectos. Ruth asintió y se obligó a ponerse de pie y la cabeza volvió a dolerle con un nuevo sentimiento de frustración. Habían convertido su situación en algo irreparable. Ruth aceptó que era tan culpable como los otros dos. Podía haber obedecido a Newcombe desde un principio en lugar de animar a Cam a oponerse a él. Podía haber permitido que Cam se fuese al este solo para probar ella suerte con lo del avión. Hacía tiempo que habían pasado el punto de encuentro. Rocklin estaba a kilómetros de distancia, como todo lo demás excepto las zonas periféricas más remotas de la inmensa metrópolis de Sacramento. De hecho, habían estado hablando de abandonar pronto la carretera y de dirigirse hacia las pardas colinas de robles y praderas secas. Cam pensó que avanzarían más rápido lejos de la carretera, aunque también sería más difícil encontrar suministros. Newcombe y Cam aseguraban que podían transportar suficiente comida para varios días, pero ambos necesitaban beber al menos 2 litros de agua al día y en 2 de las cantimploras tenían que llevar gasolina. No sabían hasta qué punto atacarían los insectos en las colinas abiertas. ¿Sería mejor o peor? Y había otras incógnitas. Ruth aún tenía que averiguar qué sentía por Cam. Era imposible no sentirse agradecida e impresionada. Las difíciles decisiones que él había tomado eran el único motivo por el que ella era libre y seguía con vida, y eran la causa de gran parte de todo lo que había conseguido hasta entonces. No quería hacerle daño. Sentía un gran afecto y lealtad hacia él, pero también desconfiaba. En su protección también había algo de posesión, y eso le preocupaba. También le sobrecogía lo rápido que se había vuelto contra Newcombe. Se había imaginado que discutiría con él, pero en vez de eso, parecía sentirse muy cómodo con la idea de la traición. Aquello hacía que se volviese a plantear lo que habría vivido en aquella cima todo aquel tiempo, teniendo que sobrevivir a toda costa. Tal vez solo hubiese accedido por ella. Estaba claro que sentía algo por ella, no porque fuese maravillosa, pensó, sino porque estaba allí, porque quería sentirse aceptado, quería sentirse normal y entero. Era muy humano asociarse con quien fuera que estuviese disponible. Y el miedo y el dolor intensificaban ese instinto. Su situación le recordaba a Nikola Ulinov. Como comandante de la Antídoto, Jeff Carlson, 6. Estación espacial, Ulinov había intentado separarse de Ruth incluso cuando intercambiaban miradas y tenían motivos para tocarse el uno al otro, al discutir en su laboratorio o al ayudarse en la ingravidez de los pasillos y los módulos de la EI. Sus momentos con Ulinov habían sido fáciles si se comparaban con aquella situación. Ruth no podía imaginarse buscando nada físico. Tras tantos días en la carretera, la suciedad empezaba a solidificarse en su cuerpo, y tanto Cam como ella estaban heridos. Su rostro estaba tremendamente desfigurado, y debía de tener el cuerpo lleno de ampollas y abrasiones. Además, era solo un crío, tendría unos 25 años, mientras que ella tenía 36, a punto de cumplir un año más. Cam no había dicho nada. Suponía que no forzaría las cosas. Tal vez pensase que ella no se había dado cuenta de lo que sentía. Debía de sentirse tremendamente acomplejado con todas aquellas cicatrices, y solía estar bastante callado con ella. Tímido. Lo que menos necesitaban en aquel momento era aquella distracción, aquella chispa que se había encendido entre ellos dos. El largo camino en sí ya era suficiente. Los dos solos no bastaban para vigilar a Newcombe y detectar insectos y otros peligros, mirar los mapas y la brújula, buscar agua, buscar comida y acampar. Tenían que hablar con Newcombe y tendrían que acabar confiando en él.
Tampoco es que tuviese demasiadas opciones. ¿Qué iba a hacer? ¿Luchar con Khan para recuperar el fusil? ¿Y después qué? Le dispararía y haría a Ruth prisionera tras atarle las piernas para evitar que escapase. Al menos en esto Cam y ella tenían las de ganar. Al acampar siempre se tumbaban cerca. Dos eran más difíciles de dominar que uno, pero las consecuencias de dormir uno al lado del otro no hacían más que aumentar aquel problema en particular. En las frías noches de primavera, Cam era cálido. Incluso bajo los guantes y la chaqueta, era mucho más suave que el suelo. La noche anterior, Ruth se había acurrucado junto a él. Sabía que no debía darle esperanzas, pero fue incapaz de renunciar a aquella comodidad. De todos los que habían formado parte de su vida, a quien más echaba de menos era a su hermanastro. Ni a sus padres ni a sus mejores amigos. Ari siempre había sido su distracción preferida. Su relación aún estaba por determinar, y nunca lo harían. No si había muerto o si, aunque esto era menos probable, estaba perdido entre los refugiados que se dispersaban en las montañas. Era el recuerdo perfecto, positivo y fuerte. Hacía que se sintiese segura. Incluso las cosas crueles que había hecho formaban parte del sencillo mundo anterior a la plaga. De hecho, le había hecho mucho daño, porque nunca estaba exactamente a su alcance. Legalmente eran familia, y tenían miedo de lo que la gente pudiese pensar. De modo que la dejó. 2 veces. La tercera vez fue ella quien dijo basta. Era una relación difícil, pero intensa. Ruth Ann Goldman era hija única, y probablemente aquello era lo mejor. Su padre era analista y programador de software independiente, excelente en su trabajo, y muy solicitado. Tenía pocas horas para dedicarle a su hija, y menos a su mujer. El hecho de que tuviese la oportunidad de firmar un contrato con una única empresa y tener un horario de trabajo más estable y decidiese no hacerlo era algo que Ruth no entendió hasta mucho más adelante. Era una niña enérgica, traviesa y juguetona, que buscaba la aprobación en casa y, por lo tanto, en todas partes. En el colegio y entre su círculo de amigos. Tras el divorcio, su madre encontró un hombre mejor, menos ambicioso. Su padrastro se parecía mucho a su padre, era apasionado e inteligente. Sin embargo, les daba más importancia a los demás, ya que había perdido a su primera mujer a causa de un cáncer. Hubo muchos momentos en que se vieron desnudos, muchos portazos y muchas disculpas. Era todo muy dramático. Los dos eran mayores que Ruth, Susan 4 años y Ari 2, y siempre iban con prisas arreglándose porque habían quedado o, en el caso de Ari, aseándose tras un partido de baloncesto o de béisbol. Ruth se las apañaba para estar en medio lo bastante a menudo. Si es cierto que el amor no es más que una reacción química, a nadie debería haberle extrañado que hermanastro y hermanastra acabasen juntos. Su padre y su madre hacían buena pareja. Había un eco de aquella atracción en la generación siguiente y estuvieron tonteando durante años. Ruth lo ahuyentaba con su sarcasmo, pero lo atraía de 1000 maneras diferentes, preguntándole por sus novias, yendo en pijama por la casa, o sentándose con él para ayudarle a hacer sus deberes de matemáticas. Eran momentos de baja tensión erótica, como los que desarrollaría con Nicole Aulinov 2 décadas más tarde. Cuando estaban solos en casa se peleaban por el mando a distancia y jugaban a hacerse ahogadillas en la piscina comunitaria delante de todo el mundo, su piel suave contra su piel mojada. Ari era popular y atlético. Ruth estaba más bien apartada de la vida social. Era una empollona. Tenía un cuerpo decente y un cabello bonito, pero parecía que hubiese cogido prestadas la nariz y las orejas de un adulto. Se besaron por primera vez cuando ella tenía 17 años y aún era virgen. Ella llegó a casa disgustada tras un mal día en la escuela de baile. El chico que le gustaba no estaba interesado en ella. Puede que Ari se aprovechase de aquello. Y puede que ella le dejase. Él la acarició por encima de la ropa y ella le paró una vez, pero al día siguiente fue todo muy incómodo. La confusión les separó y el silencio inundó su amistad. Por suerte, Ari se marchó a la universidad. Solo se vieron en vacaciones y el verano siguiente. Después, Ruth se marchó a estudiar a la Universidad de Cincinnati. Después él tuvo una novia formal, y ella se fue con su primera beca. Ruth tenía más experiencia cuando ambos regresaron a casa por Hanukkah el año que cumplió 21 años.
Ella le lanzaba miraditas durante la cena y en el salón mientras la familia veía la televisión. Cuando todos se fueron a dormir, dejó la luz de su cuarto encendida y fingió que estaba leyendo. Él se coló a hurtadillas en su habitación y todo fue muy emocionante, bonito y romántico. Las cosas siguieron así durante años. Buscaban una tarde o una noche para estar juntos. Lo cierto era que podían haberse esforzado más por haberlo convertido en una relación, pero Ruth estaba siempre demasiado ocupada, y Ari nunca tuvo ningún reparo en llevarse a otras mujeres a la cama, lo que la indignaba bastante. Era ese karma inestable lo que hacía que le apreciase tanto. Casi todo lo que sabía y creía de la religión se lo había enseñado su padrastro. No se había criado como ortodoxa precisamente. Consumía sabrosos subproductos de origen animal en pizzas con sus amigos, y su padre se pasaba todo el sábado trabajando con el ordenador. Pero aquella parte de su vida cambió radicalmente cuando su madre volvió a casarse. Ari solía tener partidos los sábados y su padrastro llevaba a toda la familia en coche a verle sin problemas, pero eso sí, los Cohen jamás comían carne de cerdo, como mandaban las escrituras. También se esforzaban por no trabajar o por no encender la televisión durante el sabbat. La fe de su padrastro no era una cuestión de culto en sí, sino un profundo respeto por todas las cosas. Si le presionasen, él lo resumiría todo en una frase que no era precisamente judía. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. No era ni científico ni especialmente lógico, dada la naturaleza humana, pero implicaba equilibrio y eso le gustaba. Al principio, Ruth se había comportado con Ari como una cría, y después había sido egoísta. No podía permitirse cometer el mismo error otra vez. Ruth se había desviado de su camino para coger una caja de condones en Walgreen mientras los dos hombres estaban 3 pasillos más adelante en la sección de comida enlatada, y se preguntaba qué narices les iba a decir si la descubrían. Tengo que hacerlo. Incluso si ella decía que no, Cam podría decir que sí, y sus opciones eran limitadas. Ella se había alentado. Le envidiaba. En ciertas ocasiones no tenía ninguna gracia ser mujer, ser más pequeña y estar sola. Mientras pasaba una furgoneta abollada detrás de Cam, Ruth tuvo la tentación de pedirle un descanso. Cada vez tenía más miedo de parecer débil. Se agarró a uno de los espejos del coche para apoyarse y alzó la vista para mirar la espalda de Cam. Después se alejó de la calavera que, apoyada contra la ventana, abría las mandíbulas en un grito eterno. Ruth sintió que le invadía la duda y una nueva vergüenza. Intenta no pensar. Por desgracia, le dolían demasiadas partes del cuerpo como para ignorarlo, y donde no le dolía, le picaba. No entendía cómo Cam podía levantarse y seguir avanzando día tras día. No pienses. Esa es la clave. No pienses. Había demasiadas decisiones que tomar entre los coches. Cam pasó por encima de un esqueleto, pero ella tuvo que rodearlo. Después, él retrocedió al encontrarse con varios coches apretujados en un callejón sin salida, pero Ruth iba tan rezagada que cuando le alcanzó ya pudo incorporarse a la nueva ruta. De repente se detuvo, mirando más allá de Cam con incredulidad. Estaban cerca de la cima de una pequeña elevación, y delante de ellos, la interestatal ascendía más de 1,5 kilómetros y atravesaba empinadas colinas con prados y robles retorcidos. La carretera estaba plagada de vehículos que se dirigían al este en ambos lados. Los coches ocupaban los arcenes y algunos se habían salido y habían caído por la ligera pendiente. Ruth vio un montón de rocas que se habían desprendido de uno de los muros de contención, una veta color magma de tierra y grava. Era interminable. Newcombe tenía razón. Era imposible llegar a un punto lo bastante alto en menos de una semana, o incluso 2, avanzando a través de cada maldito centímetro de aquellos restos. No, por favor. Por favor, no pienses, se dijo a sí misma, pero el miedo que sentía no se disipaba. No podía evitar mirar la larga línea de la carretera mientras se abrían paso entre los capos de 2 coches. Cam se volvió y la apartó justo cuando un sonido seco de algo que se agitaba les inundó los oídos. Serpientes de cascabel. Una gran cantidad de cuerpos carnosos estaban enroscados en el espacio que tenían delante, defendiendo su territorio con agresividad. Najarro se hizo a un lado y retrocedió al topar con más cascabeles.
Había encontrado más serpientes pasando junto a los coches más cercanos y Ruth miró a ambos lados con la idea de subirse a algún sitio. Hizo lo que pudo para emitir las palabras. ¿Qué hacemos? ¿Les gusta la carretera?, dijo Cam. Está caliente y tienen muchos sitios donde esconderse. Sería mejor que avanzásemos campo a través como habíamos hablado en un principio. Joder, eso es de locos, dijo Newcombe. No tienes ni idea de dónde nos estás metiendo. Sí la tengo. Lo conseguiremos. Yo podría conseguir un avión hoy mismo. Nos matarán en cuanto lo vean aterrizar. Basta. Intervino Ruth. Dejad de discutir. Pero su voz no era más que un susurro y los hombres no respondieron. Se miraban fijamente. Ella se giró temblando. El entorno parecía cambiar según subían. Había llegado a una zona donde al menos algunos reptiles habían sobrevivido. Apenas se encontraban a 150 metros sobre el nivel del mar y aún les quedaban unos 130 kilómetros por recorrer en aquel mundo extraño y peligroso. No quería ofender a Cam, pero ¿y si habían tomado la decisión equivocada? Él ya estaba buscando un modo de pasar las serpientes. Se había subido al capó de un Toyota para inspeccionar la zona. El coche rozó contra otro vehículo y chirrió. Sin embargo, ante él la carretera se alargaba hacia el infinito y ella ya tenía los pies llenos de ampollas y le dolían los tendones y los huesos. Ruth ya no estaba segura de que pudiesen conseguirlo. 8. El agente de inteligencia que seguía a Ulinov llevaba un teléfono plegable abierto en un costado como si fuese un cuchillo, de modo que pudiesen controlar cada paso que daban por las calles abarrotadas del centro de Leadville. Nikola Ulinov era un hombre corpulento, pero solía ceder el paso a la gente que iba y venía por los emplazamientos de artillería rodeados de sacos terreros. Para empezar, era muy difícil seguirle. Ya había detectado a un segundo agente y se esforzaba por permanecer oculto a pesar de su paso irregular. Ulinov medía 1,88 m. Los estadounidenses habrían dicho 6'2" con su característica economía de palabras. Solía destacar siempre en las multitudes. El otrora cosmonauta era grande para ser un graduado de la Agencia Espacial Federal Rusa. Era ancho de pecho y hombros. Su cojera solo le hacía más imponente. La mayoría se apartaba de su camino sin pensarlo, pero él no tenía ninguna prisa. Hacía 2 días que tenía una excusa para cruzar la ciudad y estaba tomando notas. Era un arma. Aquella era la pura verdad, y así es como se sentía. No se lo tomaba con odio, sino con determinación. Un arma no odia. Solo sirve. Su munición no era más que lo que les había robado con sus ojos y sus oídos, pero día a día se había vuelto más peligroso. Se mantenía cabizbajo, como la mayoría de los civiles, encorvado dentro de su abrigo. Cada vez que levantaba la vista, tenía miedo de delatarse. Cada paso que daba hacia un lado o hacia atrás para dejar pasar a los demás hombres y mujeres era más que una actuación. Caminaba entre ellos como si llevase una bomba, y parecía imposible que nadie se diera cuenta de lo diferente que era, de sus pensamientos, de su intención. Él era el enemigo. Quizá eso cambiase algún día. O eso esperaba. Casi desde el principio, su gente y los estadounidenses habían establecido una alianza, aunque aquella asociación había consistido en poco más que unas palabras transmitidas de un lado a otro del mundo. Los estadounidenses estaban demasiado centrados en su propia supervivencia, y a finales del segundo invierno, lo único que quedaba de Rusia eran unos cuantos millones de refugiados sin bienes ni poder. Hasta aquel momento. Según parecía, aquella era la razón por la que habían bajado a Ulinov de la estación espacial como representante experimentado y notorio de su gobierno arruinado. Era bilingüe, tenía experiencia diplomática y había colaborado con e incluso dirigido a estadounidenses. Pero tenía que ser algo más. Su gente estaba desesperada por tener algún tipo de ventaja. No había conseguido nada. Por lo que había visto, el poder de Leadville estaba creciendo. No demasiado. Ellos también tenían sus propios problemas, pero incluso la mínima mejora iba totalmente en contra de la tendencia global. Había sido testigo de esto a bordo de la Erie, al ver cómo los supervivientes de todos los rincones del planeta iban desapareciendo. No sabéis la suerte que tenéis, pensó, y se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo con la cabeza levantada.
Había establecido contacto ocular con un cabo del ejército joven y bronceado que estaba al borde de una acera preparado para la batalla de pies a cabeza, con el casco, la parca, los guantes y la metralleta. La expresión del joven se tensó y Ulinov se preguntó con temor qué habrían mostrado sus ojos. ¿Envidia? ¿Rabia? El ruso no se atrevía a volver a mirar. Los dos agentes de inteligencia no debían pensar que los había descubierto, pero su amargura le siguió como un grito impertinente. No sois conscientes de cuánto tenéis. La nueva capital de los Estados Unidos se encontraba a 3.100 metros sobre el nivel del mar, en un terreno llano situado entre colosales picos blancos. Nunca había habido muchos árboles a aquella altura, y ahora no quedaba ninguno, pues los habían quemado todos para calentarse durante el primer invierno, de modo que Leadville no era más que un montón de ladrillos viejos y de cemento moderno. En la calle principal había dos museos de historia y un teatro bien conservado construido en 1870. Incluso en el siglo XXI la amplia avenida conservaba la forma de la frontera estadounidense, diseñada para carros y caballos. Antes de la plaga, la ciudad albergaba a menos de 4.000 habitantes, pero todos los edificios históricos y las cafeterías se habían convertido en centros de mando para tratar asuntos civiles, federales y militares. Era una base. Hoteles, oficinas y domicilios privados estaban atestados de supervivientes, al igual que las gasolineras y las lavanderías. Los almacenes prefabricados y las tiendas de campaña ocupaban muchas de las calles laterales, tejados y aparcamientos. Era suficiente. Al cerrar los ojos, las muchedumbres casi le recordaban a Kiev, Moscú y París. Las pisadas de las botas en el suelo, el sonido del roce de la gente. Sin embargo, había algo extraño en aquellos pasos y en aquellos sonidos humanos. Nadie corría porque llegase tarde al trabajo o a un espectáculo a comer. Nadie reía ni gritaba. Ulinov se puso contra la espalda de un hombre que estaba centrado en su teléfono móvil de cara a la pared de ladrillo de un banco. No hablaba. Solo escribía un mensaje deslizando el pulgar por el teclado del teléfono. El ruso continuó su camino e inmediatamente vio a otra mujer dando suaves palmas con las manos ahuecadas. El caballete de su nariz estaba rojo y agrietado, como el de la cara del joven soldado. A aquella altura, la luz estaba cargada de rayos ultravioleta y no quedaba protector solar en ninguna parte. Lo importante eran los teléfonos. Todos los funcionarios, soldados, médicos, operarios, electricistas y otros trabajadores fundamentales del gobierno estaban conectados entre sí por una serie de torres celulares locales y por Internet de acceso inalámbrico, todo construido durante el año de la plaga, y sin embargo Ulinov nunca les había escuchado hablar más alto que un susurro. Tenían miedo de que hubiese infiltrados. Su guerra era contra su propia gente, y cómo podían saber quién estaba en su bando si el enemigo tenía el mismo aspecto que ellos y hablaba igual que ellos. En muchos sentidos era como si el invierno aún tuviese a Leadville atrapada bajo 2,5 metros de nieve y a temperaturas bajo cero. Aquella gente seguía esperando. Estaban congelados. Incluso con la lucha, muchos de ellos no tenían qué hacer, y cada boca que alimentar era un problema. Todos teman miedo de ser prescindibles. En su mayor parte, Ulinov no había visto más que lo que el gobierno había querido que viera durante los 18 días posteriores a su salida de la EI. Hubo un desfile. Había recibido una atención médica excelente y raciones de comida abundantes. Pero aquella fachada había desaparecido. Leadville era una fortaleza sitiada por guarniciones de soldados, unidades armadas, avanzadas militares y patrullas de reconocimiento y, al igual que un músculo, se estaba flexionando. Durante días, los aviones de combate habían hecho retumbar el cielo. El rugido de los motores y de las aeronaves de refuerzo resonaba desde las montañas. A Ulinov le costaba llevar la cuenta. No siempre podía estar en la calle o cerca de una ventana. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos también parecían estar simplemente reubicando sus aviones o despejando el pequeño aeropuerto al sur de la ciudad, moviendo los aviones a las carreteras del norte. Y algunos de los vuelos cortos que se oían no eran más que pequeñas avionetas o enormes aviones de pasajeros. Leadville también reabastecía a las unidades especiales de tierra llenando la carretera principal de pesados portamisiles y de tanques Abrams que quebraban el asfalto.
Ulinov había contado al menos 6 unidades motorizadas en cada una de las 4 manzanas que había cubierto hasta aquel momento, y vio el mismo número exacto en la calle siguiente. Un cañón mecanizado. Transportes blindados para los soldados que servirían de apoyo a la artillería. El día anterior, las calles habían retumbado a primera hora de la mañana y una vez más por la noche. Los vehículos iban y venían seguidos de otro grupo aquella mañana. Una segunda oleada. ¿Cuántos más habrá? Se preguntó, y se encontró con otro soldado en la acera junto a la puerta de una tienda. Era un capitán. Disculpe, dijo el ruso cuidando el modo en que se dirigía a él. Tenía la identificación adecuada, pero no quería que le detuviesen por algo tan estúpido como su acento. Ya llegaba tarde. Sin embargo, el capitán apenas le miró antes de entrar en el establecimiento. El nombre de la tienda estaba cubierto de spray negro. CAF 4. Aquello estaba escrito por todas partes y Ulinov intentó recordarlo todo. FBI F2. Oda S/S. Todo iría a sus informes, y desde su punto de vista, parecía que Leaville estaba haciendo mucho más que reforzar lo que ya era una base importante. Estaba convencido de que estaban preparando un ataque, pero ¿dónde? Corrían rumores, por supuesto. La evidente guerra aérea. Historias de armas nanotecnológicas y habladurías de que Rutles había traicionado con otro dispositivo nuevo. Se decía que James Hollister había sido ejecutado y que muchos otros estaban en la cárcel o bajo arresto domiciliario. Ulinov sabía que solo era cuestión de tiempo que le descubriesen a él también. En una pequeña habitación de un antiguo hotel, una pequeña habitación privada con electricidad, un ordenador y 2 teléfonos, Ulinov se reunió con el senador Kendricks y el general Schrader. Su tensión les beneficiaba, pero no podía ocultarla. Aún así, lo intentaba. Kendricks disfrutaba claramente el momento y analizaba el rostro de Ulinov mientras intercambiaban los típicos saludos. Buenos días, comandante. Siéntese. ¿Le apetece algo de beber? ¿Una Coca-Cola? Y sacó una lata roja del escritorio. Ulinov sabía que una lata de refresco cerrada se vendía en la calle a 50, y a Kendricks le gustaba hacer pequeños favores. La aceptó. Sí, por favor. ¿Qué tal va esa pierna? Va mejor. Sus médicos son excelentes. Ulinov estaba en la cubierta de vuelo de la lanzadera espacial en Diabour cuando tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una carretera a las afueras de la ciudad. La metralla entró por el parabrisas y se cobró la vida del piloto. Bien, dijo Kendricks. Bien. Me alegro de oír eso. Ulinov se mostraba paciente. Aceptó la Coca-Cola y la levantó a modo de saludo, gracias. Kendricks inclinó la cabeza y su ancho sombrero de vaquero con un movimiento lento y serio. El blanco Stetson era su marca personal y también llevaba lazos sobre camisas azules normales y corrientes. Siempre iba recién afeitado. Ulinov sospechaba que el hombre llevaría traje y corbata en Washington, pero Colorado era su tierra natal y la mayor parte de los supervivientes que había en la ciudad eran de allí, o al menos del oeste. También una buena parte del ejército tenía base en aquel estado. Ulinov no creía que se hubiese celebrado ningún tipo de elecciones, ni pensaba que las fuese a haber, pero aquello debía de ser lo más fácil, montar aquel teatro. La gente quería algo tradicional para tranquilizarse frente a tanta pérdida y tanto sufrimiento. Alrededor de los 55 años, fuerte y en forma, Laurence N. Kendricks era una buena figura paternal. El general Schrader había intentado reinventarse tomando como ejemplo al senador. Su cabello oscuro era más largo de lo normal para un militar, lo que suavizaba la severa imagen que le proporcionaba el uniforme de las fuerzas aéreas, los galones y las insignias. Su gran altura también ocultaba en parte la gasa que le cubría la oreja, donde Ulinov suponía que le habían extirpado un melanoma precanceroso. Sin embargo, Schrader carecía del ego que le daba a Kendricks la confianza inquebrantable que le caracterizaba. Puede que solo fuese que Schrader hubiera presenciado la destrucción y el fracaso más de cerca. Normalmente estaba tan tenso como Ulinov, y aquel día se le notaba. El general estaba tenso y callado. No era más que un esbirro. Pero no bajes la guardia con él, pensó Ulinov mientras se bebía la Coca-Cola gaseosa y azucarada.
Los dos tenéis más en común, y puede que Schrader quiera ayudar si el senador se lo permite. Desde el comienzo de la plaga, Kendricks nunca había bajado más de 8 puestos en el pináculo del gobierno estadounidense. Un accidente de helicóptero había acabado con la vida del presidente durante las evacuaciones a la costa este y el vicepresidente había asumido su puesto. En medio de aquel caos, el presidente de la Cámara había acabado en Montana, que pronto pasó a manos de los rebeldes. El fin del mundo se había portado bien con Kendricks. Y si había un intento de golpe de Estado, como los que se habían abortado recientemente, el senador parecía salir de ellos incluso mejor posicionado. Kendricks y Schrader ya poseían 2 de los 7 valiosos escaños del Consejo Presidencial, y Ulinov sospechaba que la directiva principal ya se había reducido a 4 o 5. En las reuniones previas se había sentado con todo el grupo, pero 2 días antes aquello había cambiado. Kendricks era hábil y oportunista, extremadamente agudo a pesar de su imagen de vaquero holgazán. Este hombre es como un oso, pensó Ulinov. No teme a nada y siempre tiene hambre. ¿Cómo puedo usar eso contra él? Bueno, parece que la cosa va tan mal como pensábamos, dijo Kendricks por fin, golpeteando la mesa con los nudillos. Después hizo un ademán con la misma mano hacia Schrader. No podemos permitirnos darles aviones ahora mismo. Es complicado, asintió Ulinov inocentemente. Aún así, no tenga duda de que tenemos gran interés en ayudar a los suyos, continuó el senador cruzando las manos. Todo depende de cuántos aviones tengamos disponibles para esa tarea. ¿Cuántos y cuándo? Esta vez, Ulinov solo asintió, luchando contra su resentimiento. ¿Pretende que suplique? Se había imaginado algo así. 2 días antes, Kendricks le había dado muestras de que su trato iba a cambiar cuando le llamó para hablarle de los problemas que estaba ocasionando el levantamiento de los rebeldes. Y aún así la guerra civil estadounidense no era nada en comparación con lo que estaba viviendo su gente. Su patria había sido abandonada casi por completo. Los picos más altos de los Urales se quedaban cortos con sus menos de 2000 metros de altura. Por otro lado, Rusia poseía tan solo un puñado de montañas nevadas, cerca de la hornera con China y Mongolia, además de unas pocas zonas seguras reducidas en plena Siberia y a lo largo del mar de Bering. Desde los primeros informes de California hasta el momento en que la plaga de máquinas asoló Europa, los rusos apenas habían tenido un mes para reubicar a toda la nación mientras se enfrentaban a decenas de otros países que reclamaban y luchaban por los territorios elevados. Sin quererlo, la humanidad había iniciado el calentamiento global justo a tiempo para beneficiarse de él. Había pruebas de que el proceso tenía una parte natural. Era fácil culpar a la actividad y a los ciclos pendulares de eras más cálidas a edades de hielo, pero en 80 años de explosión demográfica sin precedentes, las interminables gigatoneladas de humo y gases nocivos habían alterado el equilibrio de la atmósfera. Los puntos más altos del planeta fueron los primeros en notar sus efectos. Seguía habiendo picos fríos, pero a finales de los 90 las señales eran demasiado claras como para negarlas. Las nevadas se transformaron en lluvia. El suelo helado se ablandó y se derritió. También se produjeron más corrimientos de tierra e inundaciones, pero la aceleración de los gases de efecto invernadero había marcado la diferencia entre la vida y la muerte durante el año de la plaga. El calentamiento dio lugar a un suelo más útil para los supervivientes, incluso si era solo unos metros cada vez. Toda Europa se refugió en los Alpes. China e India invadieron el Himalaya central como mareas humanas. También había algunas zonas seguras en Irán, y Rusia mantenía relaciones económicas y diplomáticas con ellos, pero los iraníes detonaron 14 bombas atómicas a lo largo de sus fronteras para rechazar a sus vecinos árabes. El viento estaba en su contra. La lluvia radioactiva contaminó demasiado suelo elevado iraní, no a niveles peligrosos, pero mortales a largo plazo. Los rusos huyeron a las cordilleras de Afganistán y al Cáucaso. Una cadena montañosa irregular elevada entre el mar Caspio y el mar Negro. En ambos lugares les superaban en número hordas de refugiados de Oriente Medio, pero, al mismo tiempo, tenían razón al pensar que superaban en armamento a sus enemigos. No tardaron en caer. La supremacía aérea no significaba nada sin un mantenimiento adecuado, combustible y artillería. Sus tanques y su armamento también se agotaron.
En algunos frentes, la despiadada guerra terrestre ya se estaba librando con piedras y cuchillos y, al superarles en número, los musulmanes consiguieron pronto la ventaja. Las negociaciones con los Estados Unidos habían comenzado unos meses antes, aún en pleno invierno. Todo el mundo era consciente de lo que traería el deshielo. Nuevos enfrentamientos, nuevos horrores, y los rusos estaban mal distribuidos y rodeados por todas partes. Que los afganos, los chechenos, los turcos, los kurdos, los jordanos, los sirios, los libaneses, los palestinos y los iraquíes luchasen entre ellos si querían. Los rusos habían negociado una salida ofreciendo sus ejércitos veteranos a India a cambio de una parcela de terreno en el Himalaya como una barrera contra China. Aquello sería una batalla brutal en sí, por supuesto, pero contra uno en lugar de 20. Su idea era establecer un punto muerto, una guerra fría con fronteras afianzadas. Pero para conseguirlo necesitaban muchos más aviones y combustible. Como siempre, los Estados Unidos se habían librado debido a su aislamiento geográfico e, irónicamente, por el hecho de que la plaga se había desencadenado en California y se había extendido primero por Norteamérica, solo tenían que salvarse a ellos mismos y a los canadienses mientras el resto del mundo se quedaba atrás. Los demás países aguardaban con esperanza, hasta que fue demasiado tarde. Incluso sus mayores aliados, como el Reino Unido, que no poseían ninguna tierra lo bastante elevada, se vieron obligados a aerotransportarse hasta la guerra de los Alpes cuando, de repente, los ñaños estaban por todas partes.